Dentro del relato de la historia de José encontramos un paréntesis y es lo que ocurre con Judá y con Tamar. Este capítulo, que es el capítulo 38 de Génesis, nos muestra nada menos que el origen de las de las tres principales familias de la tribu de Judá. ¿Por qué es importante esta historia? Bueno, porque nos habla del hijo de Jacob, del cual iba a salir el linaje de David, el rey, y más tarde el nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, Judá era una tribu muy importante. Y recordemos que se convirtió en la tribu principal de Israel. Tanto así que los israelitas son conocidos como judíos, por el mismo Judá. Si Dios no hubiese intervenido en la historia de Israel, el pueblo o los hijos de Jacob se hubiesen pervertido tanto que el propósito de Dios de que de ese pueblo llegara Jesucristo hubiese sido estropeado. La historia de Judá y Tamar nos muestra el tipo de relaciones que ya estaban establecidas o que se estaban estableciendo entre la familia de Jacob con los descendientes o con los habitantes de ese lugar de Canaán, los cuales estaban absorbiendo rápidamente la influencia de esas costumbres paganas de los cananeos. Por lo tanto, la vida espiritual de la familia de Jacob estaba en gran peligro. Y eso entonces nos responde la pregunta de por qué Dios permite que el pueblo de Israel, los descendientes de Judá, se hayan ido a Egipto y hayan vivido allí un tiempo y se hayan convertido en esclavos. Dios intervino misericordiosamente en la casa de Jacob, trasladándolos a Egipto para que la influencia de los cananeos no corrompiera la espiritualidad de esta familia. Siendo Judá el cuarto hijo de Lea, la esposa que no quería tanto Jacob, podemos decir que Judá no tenía más de 3 años que José. Eso significa que más o menos Judá tenía 20 años en el tiempo cuando José fue vendido, según el capítulo 37 del versículo 2 y según el capítulo 30 y el versículo 34. Entre la venta de José como esclavo y la migración de Jacob a Egipto hay 22 años. De modo que Judá tendría unos 42 años cuando la familia se trasladó del todo a Egipto. Durante ese tiempo, pudo Judá haber tenido 3 hijos, que son los 3 hijos mencionados en este capítulo. Por lo tanto, siendo de 42 años y viendo lo prematuro de los matrimonios de la época, podemos decir que Judá ya era abuelo cuando se fue para Egipto con su padre Jacob para vivir con José. Los 3 hijos, Onán y Sela, deben haber nacido antes de que José fuera vendido, puesto que ellos mismos ya habían llegado a la edad de casarse cuando ocurrieron los sucesos implicados en el asunto de Tamar del capítulo 38. Los matrimonios de esa época eran muy prematuros y la gente acostumbraba a casarse en su adolescencia, en su juventud, muy jóvenes. Judá, por ejemplo, según la cronología, no podría haber tenido más de 14 años cuando nació su hijo mayor, llamado Al igual, no era más viejo que 14 años, que la edad de 14 años cuando se casó con Tamar. El nacimiento de los mellizos de Judá y de su nuera Tamar
debe haber sucedido dentro de los 2 años posteriores a la muerte de el hijo mayor. Y Fares no pudo haber tenido más de 14 años cuando nacieron sus hijos Esrón y Amul. Esos casamientos de la época eran muy precoces, pero muy comunes en la época. Y también eran muy comunes en los pueblos cananeos. De tal forma que esos casamientos son más influencia de las costumbres cananeas de la época. El marco de la historia de Judá y Tamar se encuentra en una ciudad llamada Adulán, que está a unos 20 kilómetros al suroeste de Belén, y que es un sitio que está aproximadamente a unos cuantos kilómetros de donde Jacob vivía. ¿Qué hacía Judá por allí? ¿Qué hacía Judá en Adulám? Quizá, así como los hijos de Jacob fueron hasta Dotán a apacentar las ovejas de su padre, de la misma forma, quizá Judá fue hasta cerca de Adulán para apacentar los rebaños de su padre en aquella vecindad. De tal forma que estando allí es cuando conoce a la adulamita y permanece allí por un tiempo. Es claro entonces que Judá no se separó permanente de la casa de su padre, sino que estuvo con sus hermanos todavía, porque cuando José fue vendido, él estaba dentro de ellos, entre ellos. También cuando el hambre los obligó a ir a comprar cereales a Egipto, encontramos en el capítulo 43 y el versículo 3 que Judá estaba justamente entre ellos. Por lo tanto, Tamar pertenecía a la familia de los adulamitas, que era una tribu de los cananeos. Esto entonces nos muestra claramente cómo la relación existente entre los hijos de Jacob con los cananeos no se dio solamente después de que Moisés los saca de Egipto, sino que mucho antes de que naciera Moisés y aún viviendo Jacob, sus hijos ya tenían relaciones sociales con los cananeos. Porque aquí vemos cómo Judá tiene relación con una adulamita que era una cananea llamada Tamar. Lo que ocurre con los hijos de Judá y Tamar no es más que la representación de una ley que era llamada el levirato. Cuando una mujer se casaba con un hombre, si su esposo moría, el hermano mayor del difunto debía casarse con la esposa de su hermano fallecido. Y eso fue justamente lo que hizo y fue lo que hizo Onam. Y en el caso en el cual no existieran más hermanos, quien debía redimir a la mujer, quien debía casarse con la hija del difunto era su padre. Por lo tanto, esa relación de Judá con Tamar nos muestra claramente lo triste de las relaciones que ya se establecían entre los hijos de Jacob o Israel con los hititas, con los cananeos y con estos pueblos vecinos que eran idólatras. Esto no es más que el resultado de establecer relaciones con quien el Señor no permite. Alejarse de todo tipo de relación mundanal para que no sea llevado a cosas peores y a pecados más grandes, es lo que la historia de este día entre Judá y Tamar nos deja como enseñanza. Seguir siempre lo que el Señor dice, tanto en la vida religiosa como en la vida social. Que el Señor les bendiga.